Estamos a 15 días de que concluya el periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo, a quien le fue turnada la propuesta de contrarreforma energética con cambios a la Constitución por parte del Poder Ejecutivo. Y mucho se ha especulado de si se discutirá antes de que termine este periodo o bien será para abril o para mayo del año 2022. Y aunque la propuesta de reforma incluye el sector petrolero y minería, la atención se ha centrado en el sector eléctrico porque incluye modificaciones sustanciales. Y para entender de manera ilustrativa solamente una de las consecuencias de esos cambios, le compartiremos enseguida un breve video del cual advertimos contiene información que puede afectar sus sentidos. Te voy a explicar por qué a la reforma que propone el presidente le llamamos ley combustóleo. Imagina que cada uno de estos vasos es el sistema eléctrico. Actualmente, primero se recibe la energía limpia. Toda la energía limpia, tanto de CFE como de privados. Una vez que se recibió toda la energía limpia, se empiezan a recibir las plantas de ciclo combinado, que no son tan limpias, pero tampoco son tan sucias. Solamente al final, si es que se requiere, se reciben las plantas que queman combustóleo, las termoeléctricas. Esas termoeléctricas usan el combustóleo que sale del proceso de refinación y entonces tenemos lleno el sistema eléctrico. ¿Qué pasa si seguimos usando la ley como existe actualmente y además el gobierno la respeta? Pues tendríamos cada vez más energía limpia, tanto de privados como de CFE. Y al final solamente si se necesita, y para complementar, iremos usando los ciclos combinados poco a poco. Y entonces tendremos un sistema eléctrico bastante más limpio. El problema es que este gobierno necesita seguir refinando y para seguir refinando quiere usar el combustóleo. Entonces quiere cambiar la ley y se van a empezar a recibir las energías limpias, pero solamente se van a usar las de CFE, que son más o menos el 15% del sistema. Después se usarán los ciclos combinados, solamente los de CFE, y una vez que se hayan recibido todos estos, se van a recibir todas las termoeléctricas que, como decíamos, son los más contaminantes. Y al final, solamente si es que se necesita, se van a volver a usar las energías limpias de privados. ¿Cómo quieres tú tener tu planeta? ¿Como en el vaso del medio o como en el vaso de la izquierda? Por eso tenemos que pedirle a los senadores que rechacen la ley combustóleo. Muchas gracias. Bueno, pues el video que acaba de ver y escuchar fue elaborado por nuestro invitado de esta noche, el doctor Víctor Ramírez Cabrera de Perceptia 21 Energía, a quien le doy la bienvenida. Muy buenas noches, Víctor. Hola, muy buenas noches, doctor Raimundo. Un placer platicar con usted. Y antes que otra cosa, quisiera comentar que el video fue hecho para cuando se dio la reforma a la ley de la industria eléctrica en marzo pasado. Sin embargo, lamentablemente parece ser vigente con esta iniciativa de reforma constitucional. No, no, lamentablemente, al contrario, favorece mucho que nuestra audiencia entendamos que beber, bueno, en una analogía, ¿verdad? El vaso de en medio con las energías limpias, que es el marco legal actual y que es justamente el que se modifica. ¿Por qué si las empresas están proviéndose de energía, de ese vaso de en medio, de las energías limpias, ahora con esta propuesta de reformas constitucionales, la CFE impondría este poder en el mercado? Bueno, hay que empezar porque dice la iniciativa que CFE va a tener el 54% de la energía, va a entregar el 54% de la energía a la red y los privados van a entregar el resto, que es el 46%. ¿Qué sucede o qué significa este número? ¿Por qué pusieron este número? Porque esa es justamente la proporción en la que se recibía la energía de CFE o de privados al inicio del sexenio y prácticamente el presidente quiere regresar a las condiciones de inicio del sexenio. De inicio del sexenio hacia ahora, CFE ha perdido más o menos 16% del mercado, o sea, ha dejado de entregar el 16% de la energía que entregaba al mercado y ahora la recibe, o más bien la entregan privados. ¿Y por qué la entregan privados? Por la razón de que generan a costos más bajos y por lo tanto se le recibe antes su energía que a CFE en algo que siempre terminará beneficiando al consumidor. Lo que está buscando esta reforma es regresar a esas condiciones, lo que significa volver
echar a andar las plantas o en recibir la cantidad de energía de las plantas que se dejó de recibir. ¿Y cuáles son esas plantas? Principalmente son dos, termoeléctricas y carboeléctricas, que son las plantas que estaban operando y que al entrar capacidad de generación nueva, que son básicamente eólica y solar, deja de recibirse y pues es lo que quieren hacer, regresar a esas condiciones. ¿Por qué? Pues porque quieren recibir más energía de CFE, comprarle más a CFE. Mi querido Víctor, pero el principal argumento ahí mañanero es de que los consumidores finales seguiríamos recibiendo energía sin incremento de precios. Bueno, hay un punto y es que el director de CFE ha sido muy claro. Jamás han dicho que va a bajar el costo de energía eléctrica, sino que incluso se lo van a subir a la industria. La iniciativa lo que dice es, en términos reales, es que vamos a darle a CFE forzosamente el mercado que ha perdido, no de 2013 para acá, sino de 1992 para acá. A partir de 1992 se dejó entrar una serie de participantes privados al mercado. ¿Que por qué entraron? Porque a la industria le convenía, era más barato generar su propia energía, ya sea en ese momento por tecnología de combustibles y últimamente por tecnologías como las energías renovables, principalmente eólica y solar, y ahora de lo que se trata es de recuperar ese mercado, y como CFE no puede ser más eficiente para entregar energía a costos más bajos, lo que hace es forzar desde la Constitución a que le tengamos que consumir la energía a Comisión Federal de Electricidad. Eso obviamente terminará por afectar al mexicano, terminará por incrementar los precios de la energía, pero ¿qué es lo que hacen? Van a tener que transferir una cantidad muy importante de subsidios para que parezca que no se incrementó el costo de la energía, pero esos subsidios, hay que decirlo, es dinero que se podría invertir en hospitales, en vacunas, en escuelas, y que en lugar de eso lo vamos a usar para tapar el incremento en los precios de energía, ¿no? Sí, Víctor, si algo haces tú es compartirnos información para defender de manera inteligente los datos, no los relatos. ¿Qué datos, tanto duros como también en el bolsillo de los consumidores, podrías destacar con respecto a esta propuesta de contrarreforma? Bueno, cada mes la Comisión Reguladora de Energía publica un documentito que a mí me gusta mucho, es una tabla que comparto mucho en redes sociales, al rato les cuento dónde encontrarme, en la que vemos los costos de generación de energía eléctrica, que son costos en los que CFE compra la energía para revendernosla a nosotros. Y ahí vemos básicamente tres tipos de costos. Uno, los costos propios de CFE, que en el mes pasado rondaron en los 1,952 pesos por cada megawatt hora. Después de los privados, antes de la reforma de 2014, que rondan por ahí de los 900 pesos, 700, 900 pesos por cada megawatt hora. Y al último habla de los costos de las subastas, que son una serie de concursos que se hicieron a partir de la reforma de 2014 y gracias a los cuales los mexicanos tenemos a CFE comprando energía a 377 pesos por cada megawatt hora. ¿Esto qué quiere decir? Los privados, tanto antes de la reforma como después de la reforma, le entregan a CFE energía a un costo muchísimo más bajo, incluso de casi la quinta parte del costo que tiene para CFE generar energía. Y pues si vamos a comprarle cada vez más energía a CFE, vamos a comprar la energía más cara y tendremos que pagarla nosotros, ya sea directamente en la factura o mediante subsidios, como lo decía hace un rato, ¿no? Claro, y sobre todo también de la información que nos has compartido, Víctor, en tus redes sociales, es que nosotros, los consumidores, tendríamos que enfrentar en el mercado más altos precios de los bienes que son provistos justamente de estas fuentes de energía que hoy las empresas pueden venderse entre sí, y de no ser a partir de la contrarreforma que ya no pueda ser de esa manera, entonces las empresas privadas hoy productoras de energías limpias ya no podrían venderse energía entre ellas. Tocas un punto muy importante. ¿Por qué la industria se ha ido a comprar energía a la iniciativa privada, ya sea mediante los modelos viejos de autoabastecimiento que dice el gobierno que están subsidiados, pero cuando les pides oficialmente que te digan cuánto es el monto de los subsidios, te dicen que no tienen información de los subsidios? Cuando cuando el privado va y compra energía en ese o en el mercado eléctrico que no tiene ningún tipo de supuesto subsidio o no se le ha señalado, eh, porque la energía les cuesta entre 15 y 30% más barato. O sea, a ellos les sale de cada 100 pesos se ahorran 15 o 30 pesos en comprar energía a un privado que si se la compraran a CFE. Eso significa que este costo
nos lo tendrían que traspasar a nosotros, porque ellos lo que van a hacer es, si a mí me cuesta 15 pesos más el megawatt hora, esos 15 pesos más o 150 pesos más, es que ese 15 o 30% extra lo van a tener que meter en el costo de los productos y servicios que nos venden a nosotros, lo cual incrementará el costo de casi todo lo que te puedas imaginar. ¿A qué me refiero? ¿Quiénes usan en la industria energía eléctrica bajo estos modelos o en mercado para ahorrar dinero y al final de cuentas dar productos a costos competitivos? Los productores de pan, los productores de harina, los productores de maíz, los productores de cemento, de autos, casi toda la gran industria mexicana consume energía en mercado porque le es más barata, y si ahora lo vas a obligar a comprar el generador más caro, tendrá que trasladar ese costo a nosotros y nos saldrá todo muchísimo más caro. Si nos hemos quejado de la inflación en las últimas semanas, que ir al supermercado es cada vez más caro, ahora veamos ese incremento una vez que la reforma se apruebe y se ponga en práctica, ¿no? Esperemos que no se apruebe. Finalmente, mi querido Víctor, pues ante esta contundente información técnica, financiera que nos compartes, ayer iniciaron los diálogos sobre el llamado Parlamento Abierto para esta contrarreforma. ¿Cuál es tu pronóstico? Bueno, creo que una cosa son los diálogos que se hicieron el día de ayer, por ejemplo, que fue una convocatoria que hizo una diputada del partido del presidente, y en la que, hay que decirlo, fueron un montón de gente a hablar de asuntos ideológicos. No se presentó un solo dato duro, no se presentaron los números de los que hablábamos un rato, ni siquiera se discutieron, jamás los mencionaron, solamente hablaron de un asunto ideológico que es recuperar lo que supuestamente es nuestro, que la industria eléctrica. La verdad es que yo no sé si eso significa que después no nos van a cobrar la energía eléctrica, o a qué se refieren con que volverá a ser nuestra, pero siempre hemos pagado por ello y seguiremos pagando, pero ya parece ser que hay un preacuerdo para que haya un debate abierto, un debate que esperemos que sea de los expertos, de los técnicos, y no sea solamente de gente con alguna afiliación política pero sin conocimiento. Y ¿cuál es mi pronóstico? Yo espero que esta iniciativa no se apruebe. El PRI va a ser el fiel de la balanza, y yo espero que el PRI defienda la iniciativa que ellos mismos propusieron e impulsaron hace 8 años, y que ellos saben, todavía ni siquiera se acaba de aplicar completamente, y ya está, ya la quieren cambiar. La verdad es que a nadie le conviene, a este país no le conviene esta reforma, y esperemos que sea frenada ahí, ¿no? No hablaría de pronósticos, pero yo espero que sí sea frenada por el PRI, que, insisto, será el fiel de la balanza. Claro, Víctor. Bueno, pues aquí estaremos molestándote para seguir evaluando el avance de esta discusión, y hemos compartido tu cuenta de Twitter en nuestra pantalla, pero también obviamente te seguimos en el resto de tus redes sociales y en Percepta 21, y lo que escribes también para la revista Nexos. Muchas gracias, mi querido Víctor, como siempre. Doctor Raimundo, al contrario, un gusto estar con usted, platicar y con usted y con su auditorio, y estamos a la orden. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Bueno, pues los desafíos para el crecimiento económico están sustentados en garantizar energía eficiente y competitiva, y todo está en manos de nuestros legisladores, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada del doctor Víctor Ramírez Cabrera. Vamos a un breve corte y regresamos con más cuentas claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias, con datos, no relatos, sobre la pobreza laboral. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.